¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase de contabilidad financiera. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema de capital contable. Déjenme posicionarme. Aquí está. Vamos a hablar del tema de capital contable. Anteriormente, desde la primer clase, en la teoría de la partida doble, habíamos hablado de capital contable. Aquí está. Habíamos hablado del yin yang y por un lado tenemos el activo y por el otro lado tenemos la suma del pasivo más el capital contable. Ya hemos hablado del activo, ya hemos hablado del pasivo y ahora vamos a ver el capital contable. Si tú no has visto esos videos, te invito a que los busques en el canal o en Instagram, donde está todos los videos y todo el material. Después vimos dualidad económica. Y entonces aquí nosotros igual vimos el capital contable. Y es más, aquí está el capital contable. Después vimos la fórmula contable. Activo es igual a pasivo más capital contable. Y nosotros habíamos mencionado que el capital contable es la aportación y resultados de la entidad propiedad de los socios. Después vimos la fórmula contable, donde aquí realizamos el ejercicio respecto a capital contable para tener la dualidad económica, se cumple la teoría de la partida doble. Hemos visto lo que es el activo, su clasificación del activo. Hemos visto lo que es el pasivo, su clasificación de pasivo. Y en esta ocasión vamos a ver el capital contable. Como habíamos mencionado anteriormente, el capital contable son las aportaciones de los socios y los resultados, ya sea pérdidas y ganancias obtenidas por la entidad. Esa es la definición que nosotros hemos utilizado, con el cual vamos a seguir utilizándola de aquí en adelante. Hay dos temas importantes: la aportación de los socios. Todo lo que el socio aporte de su dinero, de su propiedad hacia la sociedad, es decir, que se lo ceda en propiedad hacia la sociedad, es una aportación. Todo lo que sale del socio. Y cuando hablamos de los resultados, estamos hablando de las pérdidas y ganancias obtenidas por las operaciones normales de la empresa. Es decir, si la empresa realiza la producción de algo y lo vende, genera utilidades. Esa utilidad, estamos hablando de resultados. Es decir, lo ha creado la empresa. Ahora, tenemos una división respecto a lo que es el capital contable. Tenemos al capital contable cuando es una entidad lucrativa, una entidad que está destinado a lucrar, a obtener ganancias para los socios. Y por otro lado tenemos lo que es el patrimonio contable, que son entidades con propósitos no lucrativos, como por ejemplo las fundaciones. Entonces, dependiendo de la contabilidad que nosotros estemos haciendo, se va a llamar capital contable o patrimonio contable. Capital contable son para empresas que están destinadas a obtener ganancia distribuible para los socios. Cuando es patrimonio contable, que tal vez obtengan ganancias, pero esas ganancias no son distribuibles hacia los socios, es para seguir financiando otras operaciones para el cual fue creada la empresa. Para nosotros como empresarios, pues obviamente se va a llamar capital contable, porque nosotros estamos haciendo la para poder ganar dinero. Aquí luego he escuchado a algunos empresarios que dicen, es que también hay que aportarle a la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que separar las cosas. Si esta empresa se generó para ganar dinero para los socios, para los accionistas, todo el dinero se debe de ocupar para hacer ganar dinero para los socios y para los accionistas. Aparte, ya a decisión de la empresa y de los socios, si se realiza una fundación, aparte, esa fundación ahora sí va a servir para la ayuda a la sociedad. Ahora sí, hay que separarlos, hay que tener identificado cada una de las entidades, los propósitos de cada una de las entidades. Entonces, obviamente,
uno de las cosas que yo creo que todo empresario deberíamos de pensar en algún momento es de que nosotros estamos obligados, además de pagar nuestros impuestos normales en nuestras empresas, estamos obligados a crear fundaciones para ayudar a la sociedad. Bien, siguiendo con este tema, vamos a ver la definición de capital contable. Acuérdense, capital contable, no patrimonio contable. Capital contable de Álvaro Javier Romero López. Y nos menciona: el capital contable representa los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, los cuales han sido aportados por fuentes internas representadas por los propietarios o dueños, y los provenientes de las operaciones, transformaciones internas y otros eventos que la afecten. Los propietarios adquieren un derecho residual sobre los activos netos, el cual se ejerce mediante reembolsos o distribución. Vamos a analizar un poco sobre este tema, esta definición que nos habla Álvaro Javier Romero López de contabilidad contable, capital contable. El capital contable representa los recursos que dispone la entidad. ¿Cuáles son los recursos que dispone la entidad? Ya lo hemos visto varias veces, pues es el activo. Entonces, aquí más bien debería decir es el origen de los recursos que dispone la entidad para la realización de sus fines. Otra vez esta palabra, ya hemos hablado anteriormente de que no estoy de acuerdo que sea para la realización de sus fines, que puede ser para cualquier otra cosa. Sin embargo, yo entiendo lo que nos trata de decir Javier Romero López, en el que nosotros como socios aportamos el dinero para que ese dinero sea invertido en algunas actividades que sean productivas, para lo cual fue creado la empresa. Entonces estoy de acuerdo que sea para la realización de los fines. Sin embargo, no necesariamente debe ser de esa manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa hace una donación al Teletón? ¿A poco se dedican a realizar donaciones al Teletón o a la Cruz Roja? Pues no, ¿verdad? ¿Sí? Estratégicamente sabemos por qué, por cuestiones de mercadotecnia. Pero luego también hay empresas que realizan su aportación y nadie se entera de que realizaron la aportación. Entonces aquí yo ya no estoy de acuerdo otra vez con Javier Romero en esta palabra para la realización de sus fines. Después nos dice los cuales han sido aportados, aquí nos dice fuentes internas representadas por los propietarios o dueños. Acuérdense que en el pasivo, vamos a ver el pasivo, la fuente es externa, aquí está, la fuente es externa. En el capital contable estamos hablando que la fuente es interna, cuando hablamos de propietarios o dueños de la empresa. Y nos dice, y los provenientes de las operaciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten a los propietarios, que afecten a la entidad, ¿no? Aquí hablamos de operaciones, sería transacciones, como el cobro de un crédito. Transformaciones internas es cuando nosotros pues compramos la materia prima, la transformamos, es una transformación interna, creamos el producto terminado y lo vendemos. Y nos dice, y otros eventos pues sería la ganancia o la pérdida de acuerdo al evento que nosotros estemos teniendo, que afecten a la entidad. Dice, los propietarios adquieren un derecho residual sobre los activos netos, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución, es decir, se va a regresar. Déjeme hacerle un poquito de espacio porque quiero hablar un poquito de este tema. Respecto a lo que nos está diciendo esta última parte de esta definición, nos menciona que los propietarios adquieren un derecho residual sobre los activos netos, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa
quiebra o cierra, se va a la bancarrota tal vez, pues todos los acreedores a los cuales le debe dinero a la empresa, pues quieren que se les pague, y entonces se hace un concurso de acreedores, y entonces de acuerdo a las propiedades que tiene la empresa, pues se le paga a todos los acreedores a las cuales la empresa les debe. Una vez de que ya se les pagó a todos, a los trabajadores, a mismo Hacienda, a todos, a los acreedores, ahora sí, lo que sobre, el residuo, es propiedad de los socios. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que activo es igual a pasivo más capital contable, que es la fórmula contable? Entonces, ¿qué es el capital contable? Pues el capital contable es igual al activo, es decir, todos los bienes, todos los recursos, todos los derechos que tiene la entidad, menos el pago del pasivo a todos los acreedores, a los trabajadores, a Hacienda, a todos aquellos que se les debe, es igual a capital contable. Este es el derecho residual, ¿sí? Utilizando esta fórmula, este es el derecho residual. Activo es igual a pasivo capital, entonces capital contable es igual a activo menos pasivo. Entonces, que se entienda aquí, los propietarios adquieren el derecho residual sobre los activos netos, los cuales ejercen derecho de reembolso, distribución, pero estamos hablando de que adquieren un derecho residual de lo que sobre, y de lo que sobre después de pagar a pasivos. Bien, vamos a ver lo que nos dice la norma de información financiera respecto a lo que debemos de entender como capital contable. Y nos dice, es un muy pequeño, ahora sí, esta definición que nos da la NIF A5, nos dice, el capital contable es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. Es decir, es esto que les acabo de explicar. Es el valor, el capital contable es el valor residual de los activos de la entidad, aquí están los activos, una vez deducidos, restados todos los pasivos, le restamos todo el pasivo y el total es el capital contable. Entonces, aquí está la explicación de a lo que se refiere esta definición de capital contable de la norma de información financiera A5. Ahora vamos a ver los elementos del capital contable. Pues solamente hay uno, dice valor residual de los activos, y nos dice esta norma de información financiera: el capital contable o patrimonio contable representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Por esta razón, también se les conoce como activos netos de una entidad, activos menos pasivos, ¿sí? Eso es prácticamente lo que acabamos de explicar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de capital contable atendiendo a su origen? Aquí vean, tipos de capital contable atendiendo a su origen de acuerdo a la norma de información A5. Pero también tenemos acá tipos de patrimonio contable atendiendo a su grado de restricción de la norma de información financiera A5. Es decir, por un lado tenemos, acá arriba tenemos el tipo de capital contable, y abajo tenemos el tipo de patrimonio contable. Aquí, capital contable atendiendo a su origen, y acá el patrimonio contable se atiende a su grado de restricción. ¿Por qué? Porque como una fundación. Ahorita la vamos a ver. Bien, vamos a ver el de los tipos de capital contable atendiendo a su origen. Nos menciona, el capital contable de una entidad puede ser de diferentes tipos, de dos tipos: capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. Incluye también las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas en emisiones de acciones y otros instrumentos financieros que por su sustancia económica califican como capital. O sea, prácticamente aquí lo que nos está diciendo en capital contribuido
que es muy importante, capital contribuido, son todas las aportaciones de los socios. Todo tipo de aportaciones de socios o futuros socios son capital contribuido. Ahora, por otra parte, el capital ganado, conformado por los resultados integrales acumulados, así como las reservas creadas por los propietarios de la entidad. Aquí nos habla de dos, los resultados integrales. ¿Cuáles son los resultados? Nosotros aquí habíamos mencionado que los resultados son las pérdidas y ganancias que obtiene la entidad. Esos son los resultados que obtiene la entidad. Y también nos dice las reservas creadas por los propietarios de la entidad. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, los resultados integrales y por otro lado tenemos las reservas creadas. ¿Sí? Así se subdivide el capital ganado. Ahora vamos a ver los tipos de patrimonio contable atendiendo a su grado de restricción. Y nos menciona, el patrimonio contable de una entidad puede ser de diferentes tipos. Hay que recordar que el patrimonio contable son para empresas que no están destinadas a generar ganancias para los socios. O sea, sí puede obtener ganancias, pero no para los socios. ¿Sí? No son lucrativas. Por ejemplo, aquí tenemos su tipo. Tenemos tres tipos. El patrimonio restringido permanentemente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposición de los patrocinadores que no expiran con el paso del tiempo y que no pueden ser eliminadas por acciones de la administración. Es decir, aquel que da la donación a una fundación, aquel que es patrocinador de una fundación, tiene el derecho para decir, este dinero se va a ocupar para la compra de insumos, la compra de cierta maquinaria, la compra de aparatos de salud, etcétera, ¿no? Esta puede ser. Entonces nos menciona el patrimonio, en inciso B, el patrimonio restringido temporalmente, este era permanentemente, este es temporal, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposición de patrocinadores que expiran con el paso del tiempo o porque se han cumplido los propósitos establecidos por dichos patrocinadores. En el inciso A teníamos el patrimonio restringido permanentemente, es decir, los socios decidían para qué se iba a dedicar ese dinero y solamente se tenía que dedicar para exactamente lo que decidiera el patrocinador. En el inciso B hablamos del patrimonio restringido temporalmente, es decir, que esta limitación expira con el paso del tiempo o porque se cumplió los propósitos. Por ejemplo, cuando se mencione que durante los siguientes 5 años con ese dinero se va a dar, no sé, becas para ciertas personas con ciertos requisitos y ciertas circunstancias, y durante ese tiempo se dieron las becas, pero al finalizar los 5 años o el periodo que se haya determinado, al finalizar ese periodo todavía sobra un remanente, ese remanente ya es considerado como patrimonio no restringido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cumplió con el fin o ya terminó el periodo por el cual se estableció que ese dinero se tendría que utilizar hacia un objetivo en específico. Ahora, el patrimonio no restringido es el cual no tiene restricción por parte de los patrocinadores para que éste sea utilizado por parte de la entidad. Aquí la entidad ya puede utilizarlo como se le plazca. Ahora, no significa que se lo pueden distribuir entre los trabajadores o entre los patrocinadores. No. Lo puede pagar sueldos y salarios, puede pagar más insumos, puede comprar otros aparatos, puede comprar terrenos, puede, pero siempre y cuando sea de acuerdo al giro de la empresa.
Hemos finalizado esta clase. Lo que se deben de quedar con esta clase es que el capital contable son las aportaciones de los socios y los resultados, ya sea pérdidas y ganancias obtenidas por la entidad. Ese es el dato más importante que se deben de aprender. Recuerden que nosotros ya hemos visto anteriormente lo que es el activo. Vamos a ver el activo. El activo son bienes y derechos. Bienes y derechos. El pasivo son deudas y obligaciones. Y el capital son aportaciones y resultados. Vean que no se parecen unos con otros. Bienes y derechos, obligaciones y deudas, y aportaciones y resultados. No se parecen en nada. Entonces ese es uno de los elementos más importantes para que ustedes puedan distinguir la diferencia entre un activo, un pasivo y un capital. Anteriormente nosotros hemos visto la fórmula contable donde viene el activo, pasivo y capital. Hemos visto qué es el activo, la clasificación del activo, hemos visto el pasivo, hemos visto su clasificación del pasivo y ahora vimos el capital contable. La siguiente clase vamos a ver la clasificación del capital contable. Hasta aquí la clase de hoy. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.